Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y efectivamente la Corte es el título. En un ratito con Lourdes nos vamos a meter en distintos capítulos, eslabones adicionales. Les va a contar lo que ha pasado en el Consejo de la Magistratura esta mañana, sin ir más lejos, en un clima de enorme tensión entre el oficialismo y el máximo Tribunal de Justicia de la Nación, que lo ha explicitado incluso el uso de la cadena nacional por parte del presidente Alberto Fernández en el mediodía. Pero la idea de que acá estamos frente a una corte con sentencias jurídicas que tienen tiempos políticos, sí, claro. Pero las sentencias son jurídicas. Las sentencias son jurídicas. Miren, lo primero es, hay una frase que se dijo mucho ayer, sorprendió a todos. Bueno, las cosas sorprenden cuando no se anticipan, es decir, cuando nadie habla, cuando nadie pudo preguntar, averiguar o saber cómo iba a ocurrir. Es más, de hecho, hasta ayer en Tucumán o en San Juan, tanto los cercanos a Mansur como al propio UNIAC decían, el tema de la Corte está resuelto, eso no es un problema. Y ayer llegó lo que nadie pensó. ¿Y por qué no está aceitado ese mecanismo? Porque prácticamente no hay diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Corte. Miren, dos ministros fueron de Justicia a la Corte. Una fue Marcela Lozardo. ¿Podemos poner la imagen? Fue en diciembre, 16 de diciembre del 2019. Esta fue la imagen. Casi presentándose. Lozardo allí les dijo a los integrantes del máximo tribunal, estaba Jayton de Nolasco por entonces, que no iba a haber ninguna reforma del Poder Judicial sin que la Corte estuviera al tanto y que iban a procurar consensuarla con la Corte. El gobierno avanzó en algo que quedó trunco de todas maneras en el Congreso, que no prosperó porque no obtuvieron mayoría. Ciérrenme los micrófonos, por favor. Porque no prosperó con mayoría, pero avanzó en una idea que Lozardo había anticipado que no iba a prosperar sin que ella se lo comunique. Nunca más hubo una reunión de este tipo. Fue la primera y única vez que Lozardo fue a la Corte. El segundo encuentro de un ministro en la Corte lo produce Martín Soria, cuando 2 años después, también en diciembre, cuando se reúne con los 4 integrantes del Superior Tribunal de Justicia. En esta reunión, que terminó muy mal, Soria sacó un papel del bolsillo y retó a los integrantes de la Corte y casi les hizo una diatriba política. Se dio media vuelta y se fue. Córtenme los micrófonos, por favor, acá. Entonces, eso es lo que generó definitivamente una situación de tensión extrema. Después no hubo vasos comunicantes. Y hoy están rotos esos vasos comunicantes. Dicho esto, la Corte pasó de ser la Corte con mayoría peronista a la Corte como brazo político ejecutor de la oposición. La misma Corte. Da la impresión que ni lo uno ni lo otro. Miren, algunos fallos emblemáticos. Diciembre de 2015 asume Mauricio Macri. La Corte prohíbe al Estado reducir los fondos coparticipables de las provincias y pide el dictado de un nuevo régimen de coparticipación federal tal como lo ordena la Constitución y con la cual la Argentina está en mora desde 1994. Debió tenerlo a diciembre del 1996. Tenemos una demora, como ustedes comprenderán, de 27 años casi. Pero la Corte remarca aquello. En el caso se declara la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 que permitía, de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, 2005, la reducción del 15% de la masa coparticipable entre las provincias. Algo por lo cual Santa Fe, San Luis y Córdoba fueron a la Corte para pedir que se los recompongan y la Corte toma la decisión el 24 de noviembre del 2015, antes de que Macri asuma como presidente, pero para que ejecute Macri desde el día 1 de su presidencia. ¿Pudo haberlo hecho antes? Sí, claro. Se analizó durante años hasta que llegó a esta sentencia, por la cual Macri tuvo que restituir ese 15%, o sea, se quedó la nación con menos fondos y los tuvo que distribuir entre las provincias. Le quitó recursos. Las columnas editoriales de los principales diarios por entonces daba cuenta de una especie de mayoría peronista que le generaba un fallo que no se había animado a hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner, que hipotecaba parte de la gestión de Mauricio Macri. Al comienzo de la gestión de Macri en 2016, la Corte también tiene un fallo resonante. Fue el 18 de agosto,
anula el aumento de tarifas respecto de los usuarios residenciales, es decir, los domiciliarios, por unanimidad. ¿Y qué resolvió? Que para la fijación de tarifas del gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. ¿Se acuerdan que la oposición había salido a decir, Catopodis por entonces, ministro actual, intendente de San Martín en aquella época, que había entrado al quirófano con una motosierra el propio ministro Aranguren y que había sido muy brutal en los aumentos de tarifas, pero que lo había hecho además sin convocar a audiencias públicas? Bueno, hubo una cautelar, por lo cual una jueza, Martina Form, de San Martín, frenó los aumentos y todo terminó en la Corte, y con una cautelar la Corte dice, no, no señores, es capítulo obligatorio, por lo tanto no apliquen ningún aumento a los residenciales, a los domicilios, hasta tanto no hagan la audiencia pública que valide esos aumentos que de otro modo no se pueden hacer. Allí otra vez, muchos dijeron, la Corte peronista. Tercer fallo, durante la gestión Macri, contra el gobierno de Macri. La Corte Suprema resuelve que la quita del IVA, ¿qué pasa? Pierden las PASO. Catástrofe electoral para el oficialismo. Impacto en salto del dólar, inflación. Recuerden que en 2019 la inflación fue del 53% y el dólar, que empezó el año en 30, terminó en 60. O sea, duplicó el valor. En ese contexto, tras la PASO, Macri decide bajar, el gobierno, el IVA en los alimentos para descomprimir el alza de precios. Pero claro, el IVA es un impuesto coparticipable. Entonces las provincias dijeron, nos están metiendo la mano en el bolsillo, nos están reduciendo fondos. Y el 3 de octubre del 2019, la Corte resuelve que la quita del IVA no puede afectar los fondos de coparticipación. Le dice al Gobierno Nacional, usted baje el IVA si quiera, pero no puede afectar los fondos que le gira a las provincias. ¿Quién estaba pidiendo acá que eso ocurra? Desde Gerardo Zamora, pasando por una docena de gobernadores peronistas. El Gobierno Nacional pidió, por entonces la noticia decía, rediscutir con los gobernadores esto. No hubo tiempo, no hubo margen, no hubo plafón. Pero la Corte le dijo, eso no se puede hacer. O sea, fíjense, esta era la Corte de mayoría peronista. Rosati, exministro de Néstor Kirchner, convencional constituyente por el peronismo, exintendente de la ciudad de Santa Fe, ciudad capital. Juan Carlos Maqueda, ex senador de la provincia de Córdoba, por el peronismo. Lorenzetti, cercano, amable en Santa Fe. Rosenkrantz, en todo caso, el único no peronista, pero era una mayoría de 3-1. De hecho, este fallo de ayer sale sin la firma de Rosenkrantz, que por otra parte, cuenta Daniel Santoro en Clarín el fin de semana, los cercanos a Rosenkrantz le preguntaron, che, son momentos muy complejos, álgidos en la Argentina, ¿cómo es que va a la misa con el Papa Francisco y después se va a una cumbre de la ONU sobre las cuestiones vinculadas al medio ambiente, del cual es un especialista, el propio Lorenzetti? Y dice, bueno, pero si la Corte puede funcionar igual y tienen los tres que son la mayoría. Bueno, esa mayoría se aplicó ayer, sin el voto de Rosenkrantz, que sigue en el exterior. Lorenzetti, que sigue en el exterior. En medio de una punceada, una interna no zanjada, que conduce de todas maneras la Corte, es Rosati. O sea, esa Corte después termina tomando estas decisiones. Es la misma Corte que tomó esta serie de decisiones durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Podemos verla? Miren, la primera fue la confirmación de la condena de Vudú en la causa Chicone. Los 5 miembros declararon inadmisible el recurso de queja que se presentó a la defensa de Vudú, 4 de diciembre de 2020. Sigamos con el otro fallo. El causa vialidad, la Corte rechaza una docena de recursos de Cristina y allana el camino final al juicio que se lleva adelante. Principal fundamento, ausencia de una sentencia definitiva o equiparable o falta de explicación de cómo se justificaría la intervención del máximo tribunal, de la Corte. Firmaron por unanimidad, evitaron el 280. Y después lo otro, 15 de diciembre de 2022, más cerca en el tiempo, confirma la condena de 13 años de prisión a Milagro Sala. Rechaza un recurso extraordinario presentado por la defensa contra su condena en carácter de jefa de asociación ilícita y fraude al Estado, a 13 años de prisión, insisto. Esta misma Corte es la que falla el 21 de diciembre, interponiendo una medida cautelar que determina que el aumento del porcentaje de la masa coparticipable que recibe la Ciudad de Buenos Aires pase al 2,95% cuando estaba en el 2,32%. No le reconoce más del 3% que recibía, sino que parcialmente dice el Gobierno Nacional que tiene que devolver parte de lo que le había quitado. Por un decreto que fue el decreto de septiembre del 2020 en medio del conflicto policial en la provincia de Buenos Aires, con el cual
Nación le sacó a la ciudad lo que le dio a provincia para mejorar los sueldos de la policía y descomprimir el conflicto. O sea, es la misma corte, ¿eh?, que ayer llega a la sentencia que conocemos. Y la sentencia no tenía otro camino, no había forma, los antecedentes son explícitos, absolutamente explícitos. Rosenkrantz fue el único que habilitó la reelección de Beretilneck. El resto, en aquel momento, 2019, había invalidado que Beretilneck, que había sido electo vicegobernador en 2011, que fruto del asesinato de la mujer de Carlos Soria, al propio gobernador, asume, es electo en 2015 y en 2019 dice: yo tengo posibilidad de ir a la reelección. Y la verdad que la Corte falló porque, ¿qué decía la Constitución provincial? El gobernador y el vice pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo periodo y por una sola vez. Y habla de gobernador y vice. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos por ninguno de ambos cargos, sino con un periodo de intervalo. Beretilneck dijo: yo no me reelijo como gobernador por segunda vez, porque yo había sido vice. Esa es la tesis de Mansur. Yo fui 2 veces gobernador, pero ahora soy vice. Podría ser una vez más vice y después volver a ser gobernador y así sucesivamente. Y para muchos eso sería ir contra el espíritu de la alternancia, de la limitación en los tiempos de los cargos públicos y, como consecuencia, quedarse casi a perpetuidad. En aquel momento el que hizo la presentación fue Martín Soria, ministro de Justicia, que hoy cuestiona el fallo de la Corte, pero que en aquel momento pedía que Beretilneck no pueda ser reelecto porque estaba enfrentado. Y la Corte falló a su favor y ahí impuso a Arabé la carrera. Como verán, después viene el segundo capítulo. ¿Qué pasa con las constituciones provinciales? Bueno, artículo 185, provincia de San Juan, que dice que tiene que ser hecho en un mismo día y de manera simultánea la elección. San Juan dice: bueno, no es que yo ya tenía todo programado, ya no quiero desandar esto. Voy a hacer la elección el domingo, la Corte me impide y la Corte me dirá cuándo lo voy a hacer, porque además no tiene plazo. Por lo tanto, sigue adelante con el capítulo electoral y entiende que no está violando ese artículo. ¿Qué dice la oposición, para lo cual fue a la justicia hoy? Eso no puede ocurrir, porque la Constitución es explícita. Es un solo día en el que se tienen que elegir todos los cargos provinciales, como estaba convocado hasta ayer. De hecho, en Tucumán, el artículo 43, inciso 13 de la Constitución provincial dice, y este es el documento por el cual ayer se suspende todo el capítulo electoral de todo el domingo, incluidos los cargos a concejales, intendentes, diputados provinciales, que efectivamente no puede ser llevado adelante porque la elección, artículo 43, insisto, inciso 13, tiene que ser un día en simultáneo para todos los cargos. Entonces no pueden votar este domingo 14 y después vaya a saber cuándo al gobernador y vice solo ese capítulo. Esto es. De eso se trata. Las sentencias son jurídicas, aunque tienen un sentido político. Pero valía la pena hacer foco ahí para comprender la magnitud de lo que estábamos hablando.